¿Qué tal, compañeras, compañeros? Mi nombre es Miguel Ángel Casillas Botello, soy alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México, llevando la licenciatura Gestión y Administración de PYME. Estoy cursando actualmente la materia Normatividad Fiscal, relacionada con los fundamentos de la normatividad fiscal de la Unidad 1, Actividad 1. Les voy a hablar sobre las finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y presupuesto. Empezamos con las finanzas públicas. Función y elementos de las finanzas públicas. Las finanzas públicas es un tema que se cree que le atañe solo a los altos mandos del gobierno o bien es asunto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o del Banco de México, pero en realidad es una cuestión fundamental donde las empresas son las protagonistas debido a que a través de ellas se constituye la actividad económica del Estado. Las finanzas públicas, las cuales implican dos procesos: la captación de ingresos, de la cual se encarga la política de ingreso, y a la realización del gasto o egresos que efectúa el Estado para mantener el funcionamiento de sus organismos, es decir, gastos corrientes, así como para invertir en programas de obra pública y de desarrollo social o bien en empresas estatales, lo que son los gastos de inversión. Se conoce como finanzas al estudio de la circulación del dinero. Esta rama de la economía se encarga de analizar la obtención, gestión y administración de fondos. Lo público, por su parte, hace referencia a aquello que es común a toda la sociedad o del conocimiento general. Las finanzas públicas están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación dependerá la estabilidad económica del país y su ingreso en déficit o en superávit. El Estado es el responsable de las finanzas públicas. El principal objetivo estatal a través de las finanzas públicas suele ser el fomento de la plena ocupación y el control de la demanda agregada. La intervención del Estado en las finanzas, por lo tanto, se da a través de la variación del gasto público y de los impuestos. El gasto público es la inversión que realiza el Estado en distintos proyectos de interés social para poder concretar las inversiones, es decir, mantener el gasto público. Las autoridades deben asegurarse de recaudar impuestos que son pagados por todos los ciudadanos y empresas de una nación. Pero, ¿cuál es la importancia de este tema para la PYME de México? A través de esta recabarán los recursos financieros de la población mediante impuestos, los cuales posteriormente serán utilizados en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la sociedad. Esto mismo se usa para la redistribución de la renta que perciben los ciudadanos en virtud de las actividades que les producen ingresos. De forma concreta, esto significa que entre mayor captación de impuestos, mayor ingreso nacional, que se verá reflejado en inversiones estratégicas para el desarrollo económico de la nación. En cuanto a la política fiscal, la función y sus elementos de la política fiscal. La política fiscal se define como un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo del Estado, a las operaciones y a la situación financiera de las entidades, organismos autónomos o paraestatales, por medio de los cuales se determina el monto y la redistribución de la inversión y el consumo público como componentes del gasto nacional, y se influye directa o indirectamente en el monto, la composición de la inversión y consumo privado. Representa la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos, administrado por un presupuesto medido por gastos previstos, encabezado por dos instituciones clave, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. ¿Cuáles son las funciones o interrelación de ambas instituciones? En esto, la política fiscal nacional, bien, se empezará por describir los momentos en que cada una actúa para darle pie a la política fiscal. Como bien se sabe, las variables y condiciones económicas que dirigen los escenarios nacionales los rige la microeconomía, que de forma concreta es la que se encarga de estudiar, prever e informar sobre las condiciones económicas internas derivadas de las situaciones y comportamiento económico de un país, que exactamente la dependencia encargada de realizar esta función es el Banco de México, que de acuerdo a estas condiciones económicas internas o externas, en todo momento se busca regular la inflación, tipo de cambio y reservas nacionales, mediante mecanismos de funcionamiento interno llamada
política monetaria. Esto es, a través de las situaciones económicas prósperas o desalentadoras, la política monetaria trata de regular la inflación mediante la cantidad de dinero en circulación. Esto propiciará las expectativas de desarrollo o equilibrio económico nacional. Lo anterior induce a un gasto generalizado, permitiendo el flujo de dinero interno, además de impulsar un dinamismo económico positivo que activa la función de la política fiscal. Esto es, a mayor consumo, mayor captación de impuestos, mediante el gravamen al valor agregado y beneficia a las empresas por medio de los ingresos de la venta, propiciando con esto una mayor producción interna. También activa lo que se conoce como flujo circular económico, que lo define lo siguiente: si hay ingreso, se da el consumo. Si hay consumo, las empresas perciben utilidades. Si las empresas perciben utilidades, mayor es su aportación al fisco. La política fiscal ejerce su función tratando de mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva que mantenga los niveles de recaudación mínimos que permitan sobrellevar las necesidades de desarrollo de los estados y la nación, que si bien es cierto, la política fiscal también tiene la capacidad de establecer o eliminar los tipos de impuestos de acuerdo a la transición económica nacional, que como se menciona en uno de los temas anteriores, esta cuenta con el respaldo de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, en cuanto a la política del gasto público, sus funciones y elementos. Política de gasto público consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales, regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual esta se representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución, el cual se abordará en el siguiente tema para su mejor apreciación. Política de gasto público actual, marcado por la emisión del juicio de acuerdo a las condiciones y posibilidades económicas del país para el establecimiento o eliminación de impuestos que garantice el desarrollo y operación nacional. Ya determinados, se proyecta su captación nacional para dar pie a la preparación de la política de gasto público, el cual en México está respaldado por la Ley de Ingresos de la Federación que el gobierno emite en diciembre de cada año y que en ella se establecen las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente mediante el presupuesto de egresos de la Federación. Como en la política de ingresos, la Secretaría de Hacienda es el organismo público encargado de ejercer el gasto público. Ahora, en cuanto al presupuesto, funciones y elementos del presupuesto. El presupuesto, también denominado presupuesto federal, como es común escucharlo, comprende la presentación de la recaudación y el gasto público del sector público, es decir, el del propio gobierno federal, de las empresas y el de organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como el resto de las entidades que están bajo control administrativo. Los ingresos y los gastos de las empresas, así como también las entidades controladas administrativamente, están sujetos a supervisión de las secretarías del Estado y, como en el caso de las empresas controladas por el presupuesto, se requiere de la aprobación de la secretaría correspondiente para que tales empresas u organismos obtengan financiamiento. Cabe mencionar que ambos tipos de entidades pagan impuestos y constituyen parte de los ingresos del gobierno federal. Las finanzas de los gobiernos locales y estatales están reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en esta se establece que estos no pueden obtener financiamiento en divisas extranjeras o de gobiernos, corporaciones o individuos extranjeros. Proceso del desarrollo y estructura del presupuesto. El año fiscal del gobierno federal corresponde a un año del calendario. El proceso de preparación consiste en la participación y coordinación sobre una base general y sectorial de todas las secretarías del Estado, así como de las empresas y organismos sujetos a control presupuestal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de preparar el documento de recaudaciones, donde se establece la cantidad de ingresos que por este concepto se espera obtener presupuestalmente durante el siguiente año fiscal. Las diversas secretarías a la vez
preparan sus estimaciones de gastos por sus propias operaciones y para las de todas las empresas o entidades controladas presupuestalmente bajo su propia jurisdicción. Eso es todo por su atención. Muchas gracias.